Nuevamente es un gusto para mí poder conectarme contigo a través de nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. La pregunta que hemos de estudiar hoy dice de la siguiente manera: ¿qué persona de la familia divina es el gran creador? Le invito a mantenerse conectado porque pronto regreso con la respuesta. En el Evangelio según San Juan, vamos a leer del capítulo 1 varios versículos para responder a esta pregunta. Inicio leyendo el versículo 1 que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es importante notar que el verso habla de dos personajes. A uno se le llama el Verbo y al otro se le llama Dios. No obstante, estos dos personajes en realidad estaban juntos desde el principio, porque el versículo inicia diciendo: en el principio era el Verbo. La misma expresión de Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿en qué familia estaba ubicado el Verbo según el versículo 1? ¿Estaba en la familia humana? ¿Estaba en la familia angelical? ¿O estaba en la familia divina? La última parte del versículo 1 dice: y el Verbo era Dios. Eso implica que en el principio el Verbo estaba dentro de la familia divina. Él es un miembro más de esa maravillosa familia. ¿Estamos claros? Entonces sigamos leyendo ahora el versículo 14, porque el texto 14 nos va a decir claramente quién es el Verbo que estaba desde el principio como un integrante de la familia divina. Dice el texto 14 así: y aquel Verbo, es decir, el que estaba en el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin lugar a dudas, el Verbo es Cristo, es el unigénito Hijo del Padre, es el que se hizo carne para habitar aquí en este mundo entre nosotros. Entonces, el Verbo es miembro de dos familias según San Juan capítulo 1. En el versículo 1, el Verbo es miembro de la familia divina. Y en el versículo 14, el Verbo es miembro de la familia humana. Él es miembro o integrante de dos familias. Él es Dios y también es hombre. Pero en condición divina, el versículo 1 al 3 nos dice qué participación tuvo el Verbo durante la semana de creación. Notemos los textos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando del Verbo, que es Cristo, era en el principio con Dios, su Padre. Versículo 3. Todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por el Verbo, por Cristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El gran creador, según el apóstol San Juan, en el libro de Juan capítulo 1, es Cristo Jesús. Él es la persona divina que creó todo. Todo lo que fue creado fue hecho por Él, según la palabra de Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay poder en Cristo en su condición divina porque Él habló y todo existió. ¿Me estoy explicando, apreciado amigo? Por eso el versículo 1 inicia diciendo: en el principio era el Verbo, porque casi todos hemos creído que en el principio era el Padre. Sin embargo, aquí dicen: no era el Padre en el principio el que estaba creando, sino que en el principio el que estaba creando era el Verbo, porque el Verbo significa acción y movimiento, el que tuvo la participación activa
el que tuvo la participación creativa durante la semana de creación es Cristo Jesús en su condición divina, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Ahora notemos el verso 10 para culminar. Dice así la palabra de Dios: en el mundo estaba. ¿Quién fue el que vino al mundo en forma humana? ¿Quién vino al mundo en carne y sangre? Según el versículo 14. El Verbo, que es Cristo. Así que en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¿El mundo por quién fue hecho? ¿Por el Padre, por el Espíritu Santo o por Él? El mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció, porque muchos seres humanos en el mundo no conocen que el gran Creador es Cristo Jesús.